Bienvenidos, amigos. La Blitzkrieg alemana es tan conocida como famosa, aunque absolutamente nada podría haber hecho sin la menos popular, menos glamurosa, pero más vital, la logística. En este vídeo, si bien nos centraremos en los aspectos básicos del funcionamiento de la logística alemana, a grandes rasgos, la de otros países era muy semejante. Además de ver la logística alemana en el teatro europeo, será un buen momento para ver más detalles y poder comparar también la logística alemana del norte de África, los dos escenarios de la logística de la Blitzkrieg. En millares de fábricas diferentes se producían todo tipo de suministros necesarios para mantener operativas a las tropas, no tan solo munición y combustible, desde papel higiénico, productos para la higiene personal, como por ejemplo para poder afeitarse, material diverso para las unidades de veterinarios de algunas divisiones, material médico, material para el servicio postal de las tropas y un auténtico sinfín de ítems. Desde millares de fábricas se transportaba el material en ferrocarril hasta diversos almacenes centrales donde se estocaban. Según las necesidades, desde estos almacenes se transportaban los suministros nuevamente en tren, hasta el punto más cercano al frente que fuese posible. Una vez allí, columnas de camiones transportaban los suministros desde la estación de tren hasta el depósito del ejército. El sistema ferroviario alemán fue el corazón de Alemania, lo que la mantenía viva. Sin él, muchas de las campañas que conocemos simplemente jamás hubiesen ocurrido. En tren, cada 150 kilómetros de distancia transportando 1000 toneladas de suministros, se consumían 6 toneladas de carbón, recurso que Alemania tenía en abundancia. En camiones, para cada 150 kilómetros transportando la misma cantidad de suministros, se consumían 10 toneladas de combustible, del que Alemania no disponía en abundancia. Desde los depósitos de suministros del ejército, se transportaba nuevamente en camión hasta las zonas de almacenamiento divisionales. Una vez más, los camiones transportaban los suministros del punto divisional hasta la intendencia de cada batallón. Desde allí, diariamente, eran entregados los suministros necesarios para cada unidad. Las tropas, en torno a las 6 horas de la tarde de cada día, debían reportar los suministros que necesitaban reponer o recibir para el día siguiente. Vamos a ver esto mismo en un mapa, donde quizás sea más visible. Desde las fábricas se transportaban los almacenes, desde donde se transportaba primero en tren y después por camión hasta los depósitos de cada ejército. Desde allí, múltiples columnas se dirigían hacia las decenas de divisiones de todo tipo, para posteriormente hacer lo propio con centenares de batallones. Y en este caso, contra la Unión Soviética, exactamente lo mismo para los 3 grupos de ejércitos empleados. El mapa real sería más semejante a este, donde se transportaba en tren hasta lo más próximo posible del frente. Desde el punto en que se descargaban los suministros del tren hasta los almacenes divisionales, trayecto que se hacía en camión, siempre se mantuvo por debajo de los 200 kilómetros de distancia, lo que permitía que un número relativamente pequeño de camiones realizasen constantemente, y día tras día, viajes de ida y vuelta. Estos camiones y trenes no volvían de manos vacías. En el camino de regreso transportaban heridos, piezas averiadas, recursos estratégicos y todo tipo de material que podamos imaginar. Una división blindada, en 1941, tenía 14.300 hombres y consumía 30 toneladas de suministros por día cuando estaba inactiva, y llegaba a consumir hasta 700 toneladas de suministros diarios en momentos de combate intenso. Una división de infantería, con 17.200 integrantes, consumía 80 toneladas de suministros, estando inactiva. Sí, consumía más suministros que una división blindada. En las divisiones de infantería habían asignados 5.000 caballos, que de por sí solos consumían 53 toneladas de alimento. En días de combate intenso, estas unidades podían llegar a consumir hasta 1.100 toneladas de suministros. Las divisiones, las tropas, estén inactivas, en avance o en retirada, de todos modos, en todos los casos, necesitan de suministros diarios. A pesar que una división acorazada necesita menos suministros que una de infantería, era más difícil de suministrar a las divisiones Panzer, simplemente porque una división de infantería, aun estando en constante avance, avanzará pocos kilómetros diarios, por lo que la actualización de la cadena de suministros, que debe acompañar a la unidad, será más lenta que en el caso de las divisiones blindadas.
Una unidad blindada puede avanzar decenas de kilómetros en poco tiempo, por lo que la cadena de suministros quedará obsoleta rápidamente, y su adaptación, su reubicación, deberá ser hecha en menos tiempo. En Minsk, en 1941, uno de los récords, donde 2 ejércitos Panzer avanzaron 300 kilómetros en apenas 7 días. A pesar de la locura logística que supuso, los suministros llegaron correctamente. Recordad que el uso de pervitina era habitual entre los conductores de camiones logísticos. Como ya vimos en otro vídeo, lo encontraréis al final de este, el uso de este tipo de sustancias era habitual en casi todos los ejércitos, a pesar que en los documentales solo se centran en el consumo del ejército alemán. En Saint-Lô, en 1944, el ejército estadounidense estableció, por experiencia, que el avance máximo que su logística podía acompañar sin fallas era de 57 kilómetros. Vamos a ver cómo se traduce una buena logística en las posibilidades de vencer una batalla. En combate, cada día, los depósitos de cada ejército envían constantemente suministros a cada división, permitiendo que el volumen de munición y otro tipo de recursos permanezcan en el nivel adecuado. En combate, básicamente, el que tenga mayor poder de fuego tendrá las de ganar. En Barbarroja, por ejemplo, la aviación alemana atacaba estas rutas de suministros soviéticas, haciendo caer los pertrechos necesarios y, por lo tanto, su capacidad de combate. Por poner un ejemplo, imaginemos que se enfrentan 2 batallones. En un bando, cada soldado tiene 5 cartuchos de munición cada uno, en el otro bando apenas un cartucho. El que dispone de más munición, mayor capacidad de fuego, podrá malgastar munición, entre comillas, utilizando fuego de supresión para mantener al enemigo en posiciones cubiertas, mientras otros elementos del batallón avanzarán para ocupar posiciones tácticas favorables que decantarán la batalla. El batallón con poca munición poco más podrá hacer que administrar la munición para emplearla en algún momento que se crea favorable para que pueda influenciar en la batalla. Tiene todas las de perder por disponer de menor poder de fuego. Aunque en este ejemplo he utilizado a Barbarroja, exactamente lo mismo harían posteriormente los soviéticos con los alemanes, o tanto alemanes y británicos, ambos en el norte de África, o los estadounidenses en 1944 en Francia. Es una maniobra común. Aquí es donde los estadounidenses, en 1944, desangraban a los alemanes con ataques aéreos, día a día, gota a gota, no con pilotos que reclamaban la destrucción de 100 carros de combate, en batallas en las que ni habían 100 carros de combate. También, a menudo veo comentarios del tipo: «Ah, es que Rommel perdió por la superioridad aérea británica», o «los estadounidenses ganaron gracias a la superioridad aérea». Sí, pero exactamente lo mismo hicieron los alemanes, ganar por la superioridad aérea, en Polonia, en Francia o en Barbarroja. Vámonos al infierno del intendente, al norte de África. En este teatro, en la cadena de suministros, era necesario la utilización de buques mercantes, ya fuese hasta el puerto de Trípoli o de Bengasi, donde el rol de los trenes era asumido enteramente por camiones. Cuando los camiones entraban en escena, si en Europa no se superaban los 200 kilómetros de recorrido para estos vehículos, en el norte de África se superaron los 1500 kilómetros de distancia. Si quizás ya os parece un número exagerado, esperad, porque es el menos espectacular. En Polonia, en 1939, Alemania disponía de 3 regimientos de logística, integrados por 9.000 hombres y 6.600 camiones. Estos camiones entregaron 19.500 toneladas de suministros diarios al ejército alemán, o más de medio millón de toneladas mensuales. En Barbarroja, la capacidad logística alemana se multiplicó por 3, entregando diariamente 20.000 toneladas a cada uno de los 3 grupos de ejército. El consumo necesario del Afrika Korps fue cambiando conforme el número de tropas del que disponía, pero necesitaban de unas 50.000 toneladas de suministros por mes. ¿Sabéis cuántos camiones tenían las tropas alemanas de Rommel? 6.000. Pero esperad, que aún llega a ser más espectacular. El Estado Mayor alemán calculó que el puerto de Trípoli, con capacidad para apenas 4 barcos, podía suministrar lo necesario para un máximo de 4 divisiones, enviando, por lo tanto, 3 divisiones alemanas, 2 blindadas y una ligera motorizada. Para mantener operativo al Afrika Korps, los alemanes contrataron 1.400 conductores y camiones de la Francia de Vichy. Por los cálculos que he hecho, estos 1.400 camiones podrían transportar más de 100.000 toneladas mensuales en el frente oriental en 1941.
En el norte de África, en cambio, eran necesarios 1.200 camiones, tan solo, para suministrar las 10.000 toneladas mensuales que necesitaba, tan solo, la división motorizada alemana. Además de los 6.000 camiones de los alemanes, Italia tenía en el norte de África otros 7.000 camiones, que mal conseguían también mantener a sus propias tropas, totalizando 13.000 camiones del eje en el norte de África, el doble de camiones logísticos de los disponibles en la campaña de Polonia. Rommel pidió 8.000 camiones adicionales, lo que hubiese aumentado a un total de 21.000. La petición fue denegada. ¿Sabéis cuántos camiones logísticos tenía asignado Alemania en la Operación Barbarroja? 30.000 camiones. Los suministros necesarios para que Rommel avanzase eran relativamente pocos, pero la logística necesaria para ello era casi el mismo número de camiones, apenas para una decena mal contada de divisiones, y que hubiesen ayudado y mucho en el frente oriental, que todos los camiones asignados en Barbarroja para más de un centenar de divisiones. Rommel, en un momento que su cadena de suministros estaba correcta, solicitó avanzar hacia Tobruk. El comandante en jefe sur, el mariscal Kesselring, se lo denegó, alegando que debían neutralizar primero Malta para no tener problemas de suministros. ¿Qué hizo Rommel? Se dirigió personalmente al líder de Alemania, que desautorizó a Kesselring y permitió a Rommel avanzar. Rommel dijo que con los suministros que capturaría en Tobruk conseguiría llegar al Nilo. Jamás llegó al Nilo, pero sí sobreextendió, una vez más, su cadena logística. Aunque Gran Bretaña se rindiera automáticamente después de perder el canal de Suez, cosa que jamás haría con Estados Unidos ya de su lado, para mantener correctamente a las tropas del eje en África, prácticamente habría que pedir la paz con la Unión Soviética para poder enviar los camiones necesarios a Rommel para que avanzase hasta donde él, tan solo él, quería. Si no lo habéis hecho aún, ya que veo muchos comentarios, podéis dejar de soñar con la idea de cruzar el Nilo, hacerse con el petróleo árabe o hasta atacar a la Unión Soviética desde el Cáucaso. Es ciencia ficción. Sin logística, no hay nada más. En un espacio corto de tiempo, de 2 meses, las tropas germano-italianas necesitaban de 70.000 toneladas mensuales de suministros. Con todo a su favor, en una situación ideal, sin apenas mercantes italianos hundidos ni mayores impedimentos, los italianos consiguieron descargar 72.000 toneladas en los poco capaces puertos norafricanos, de las cuales 23.000 toneladas de combustible. Para que el gran número de camiones llevasen estos suministros en el largo camino hasta las tropas, gastaban entre un 30 y un 50% de este combustible, desde Trípoli o Bengasi, para hacer las rutas de ida y vuelta. Con todo ideal, que no solía ocurrir, y entregando en barco una cantidad apropiada de suministros, con el consumo de los camiones, tan solo hay que hacer una cuenta simple para ver que aún y así llegaba menos suministros de los necesarios. El Afrika Korps, a pesar de toda esta pesadilla logística, además, llegó a sobrevivir hasta con el 60% de camiones y suministros capturados al enemigo. En la Operación Tormenta del Desierto, en 1990-91, incluso con ordenadores y todas las ventajas de la modernidad, los errores en la logística eran la norma. Ahora imaginad, en los años 40, con millares de ítems y con poco más que un lápiz y un cuaderno. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.